Ajá, Reina. Buenas noches. Listo, vamos a dar inicio. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Kevin y soy parte del equipo Therapify. Probablemente algunos ya me han visto por aquí. Todas las semanas tenemos nuestra masterclass. Y bueno, las personas que se conectan por primera vez, les comento que Therapify es una plataforma de terapia psicológica en línea que permite encontrar la estabilidad emocional en tu vida diaria. Y bueno, semana pasada, haciendo un recap veloz, tocamos el tema de la violencia en relaciones de pareja y que nos llevamos que la clave de todo es una comunicación oportuna, una definición de límites y la ruptura de patrones y ciclos. Esa es la clave, ¿no? Conversamos muchas cositas interesantes con la doctora Lelia García. Y realmente me quedé fascinado con la interacción tan bonita que tuvimos a través del chat. Hicieron muchas preguntas, calmamos muchas ansias. Fue una conversación muy, muy bonita y enriquecedora. Inclusive algunos oyentes nos contactaron luego contándonos cómo están en esta búsqueda de estabilidad emocional. eh, y eso simplemente nos llena, ¿no? Y enriquece nuestro propósito, que es finalmente esta búsqueda de la estabilidad emocional en tu día a día. Eh, y eso nos motiva muchísimo y realmente les agradecemos por estar el día de hoy aquí, ¿no? Así que los invito a escribir todas sus dudas, preguntas en el chat. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para resolver la mayor cantidad de preguntas que tengan. Eh, el día de hoy, como muchos saben, vamos a tocar un tema que va muy de la mano al contexto que estamos viviendo, ¿sí? Es la pandemia, famosa pandemia. Y en este caso, el tema es soledad, ¿sí? Cómo afrontar la soledad y sentirte bien contigo mismo. Eh, y para guiarnos en esta conversación, estamos muy contentos de tener a la psicóloga Evelina Valdés, experta en psicofisiología y mindfulness. Evelina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Kevin, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar colaborando con ustedes en este tema tan hermoso que es poder encontrar estabilidad emocional. Y en realidad la estabilidad emocional, la felicidad, son habilidades que podemos desarrollar y que a través de los procesos terapéuticos podemos aprender a desarrollar nuestras habilidades. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Sí, realmente estamos muy contentos de tenerte. Yo sé que esta sesión va a ser muy, muy enriquecedora para todos. Y bueno, comentarles a los oyentes que al final de la sesión tenemos una sorpresita. Y los oyentes que siempre están ahí todas las semanas nos deben preguntar, yo ya sé cuál es, porque siempre es lo mismo. Pero el día de hoy sí que se equivocan porque la sorpresa está buenísima. Así que al final del masterclass les indicaré cuál será la sorpresa que está muy, muy buena. Así que, bueno, empecemos. Eh, Empecemos con el primer tema, ¿no? ¿Qué es el placer de estar solo, Evelina? Cuéntanos un poquito. Kevin, qué interesante que mencionabas que estamos viviendo la pandemia, en donde el tema de estar solo y experimentar soledad están como muy en carne viva. Nos han obligado, las circunstancias nos han obligado en algunos casos a permanecer confinados solos. Hay gente que viven solos consigo mismos, que no están acompañados. Y hay otras personas que están conviviendo con la familia y que a pesar de estar con las parejas, los hijos, los abuelos, quizás estén experimentando solos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder compaginar estos dos aspectos? El que yo viva conmigo mismo y el poder vivir en compañía. Y la realidad es que hay un gran placer en poder estar solo, en los momentos de solitud, de poder estar con uno mismo, estos momentos de introspección, de conocernos, de disfrutarnos, que hay ocasiones antes de la pandemia que más de uno seguramente dijo, necesito tiempo para mí, necesito tiempo para estar solo, y bueno, pues el universo se lo ha concedido. Entonces, esperemos lo esté realmente explorando. Es un gran momento para poderlo explorar. Sin embargo, lo que es una realidad es que el ser humano
necesita del grupo, necesita de la tribu, necesita estar en compañía. Entonces, sí, estos momentos de solitud pueden ser muy agradables, pero hay un momento en el que necesitamos del otro, necesitamos de la compañía. Ya lo decía John Donne en su poema tan bello de Por quién doblan las campanas, de que ningún hombre es una isla. Entonces llega un momento en el que necesitamos conectarnos, llega el momento en el que necesitamos establecer la conexión con la otra persona. Y es donde quizá muchas personas que han estado estos meses solos viviendo en su casa empiecen a experimentar soledad y necesiten ponerse en contacto con otros y empiecen a experimentar esta sensación en donde estar conmigo mismo ya no es suficiente. Entonces, estar solo y poder experimentar un placer en ello puede ser un momento, pero llega un momento en el que necesitamos de la compañía y es cuando empezamos a experimentar soledad. Entonces, ¿qué es la soledad? Podríamos preguntarnos. Bueno, básicamente la soledad es un mecanismo de protección que tiene nuestro cerebro. De la misma manera en la que tenemos la señal del hambre, en donde empezamos a experimentar hambre, en donde el cerebro nos está diciendo, necesitamos energía, es momento de empezar a buscar alimento. Cuando nosotros empezamos a experimentar soledad, es porque nuestro cerebro nos está diciendo, necesitamos conectar con alguien. Nuestras necesidades sociales necesitan de poder establecer una comunicación. Necesitamos ser vistos, necesitamos ser escuchados, necesitamos sentir que formamos parte de la tribu. Porque nuestro cerebro ha aprendido a través de la evolución que para poder sobrevivir necesita del grupo. Este es un mecanismo, básicamente, como mencioné, es un mecanismo evolutivo en donde el cerebro aprendió. Imagínense cuando vivíamos en la sabana, cuando todavía no nos convertíamos en Homo sapiens sapiens, sino que formábamos parte de estos grupos nómadas y que se iban desplazando de un lugar a otro, y que si alguien en la manada nos decía, tú ya no perteneces a este grupo, nos echaban de la tribu. El quedarnos solos significaba quedarnos a expensas de los depredadores, significaba la muerte. Y eso nuestro cerebro lo aprendió y lo aprendió bien. Que genéticamente estamos conectados, estamos diseñados para pertenecer al grupo. Cuando sentimos, y aquí subrayo la palabra sentimos, porque es una experiencia subjetiva, yo lo percibo. Siento que no estoy siendo escuchado. Siento que estoy solo. Por eso es que experimentamos soledad a pesar de estar acompañados. Entonces, la soledad es una manera en la que mi cerebro me está diciendo, pon atención a tus necesidades sociales, pon atención al grupo, pon atención a la tribu, porque no estamos siendo parte de la tribu y algo tenemos que hacer. Y es en ese momento cuando entonces empezamos a experimentar soledad o nos empezamos a sentir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces la soledad nos duele? Y esta parte, como les mencionaba, como te mencionaba, Kevin, al ser un mecanismo realmente que forma parte de nuestra biología, que forma parte de nuestro ser, como está muy encarnado en nosotros, y al ser biológico, en el momento en el que alguien te dice, no te quiero, ya no eres parte de mi tribu, el cerebro esto lo percibe realmente como un golpe y se experimenta este dolor en el pecho. ¿Y qué está sucediendo en nuestro cerebro? Que se están activando las áreas del cerebro relacionadas con el dolor, específicamente el dolor en el pecho. Los que hemos sufrido mal de amores, cuando nuestras parejas nos dicen, ya no te quiero, ya no quiero seguir contigo, podemos recordar que se experimenta como un gran dolor en el pecho y el cuerpo empieza a doler. ¿Por qué? Porque nos bajan nuestros neurotransmisores relacionados con este tema del bienestar y el cuerpo nos está diciendo, nos está protegiendo. Por eso es que en el cuerpo nos duele. Y vuelvo a repetir, el tema de pertenecer al grupo, el tema de pertenecer a la tribu,
es algo indispensable para nuestra sobrevivencia. Ujú. Entonces es por eso que la soledad nos duele tanto en el cuerpo. Sí, que Sí, lo que estaba un poco viendo era, y lo que estábamos conversando es que creo que la soledad hay dos puntos, ¿no? Te puede doler y también te puede causar miedo, ¿no? Como acá bien dice Gabriela y Claudia, ¿no? Por ejemplo, una pregunta de Gabriela es, yo tengo trastorno de ansiedad generalizada y el hecho de estar sola me pone más ansiosa. Yo no encuentro placer en la soledad, sino que me causa miedo. ¿Qué puedo hacer? Pregunta. claro, bien, es muy importante esto que está mencionando, porque efectivamente cuando cuando experimentamos, tenemos tanto miedo a la soledad o miedo al abandono, porque nuestro cerebro lo interpreta como un tema de sobrevivencia. O sea, se nos activa este mecanismo de defensa del miedo al abandono y entonces lo que estamos haciendo, empezamos a tener conductas que evitan que la otra persona me deje o que evitan que la tribu me corra. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Experimentar ansiedad, experimentar miedo es uno de los primeros mecanismos que el cerebro va a echar a andar. Entonces, una de las primeras acciones que podemos hacer es aprender a regular el estrés, porque en ese momento se ha activado nuestra respuesta de estrés. Entonces, como primer paso, por eso está relacionado con la ansiedad, empezar a aprender estrategias que te ayuden a regular el estrés. Estrategias de respiración, de exploración del cuerpo, estas de relajación, la práctica del yoga, la práctica de mindfulness, es como algo muy concreto, es aprender una estrategia que te ayude a bajar ese nivel de estrés y esa ansiedad. Y una Ujú. vez que hemos hecho eso, podemos entonces explorar nuestros patrones de pensamiento, la calidad de nuestras relaciones y empezar en un camino de autoconocimiento y poder superar la ansiedad y el miedo al abandono o a la soledad. Ujú. Y acá, como muy bien dice Claudia también, ¿no? Dice que está aprendiendo a estar conmigo misma porque también le da miedo estar sola, ¿no? Eh, Es lo que mencionamos, o sea, sí, ajá, nos provoca miedo, o sea, la sola idea de que yo me quede aquí sin nadie que me escuche, sin nadie que me atienda, me detona el miedo. Y el miedo es una emoción que nos está diciendo, pon atención, cuídate. Y entonces lo que sucede es que el miedo nos puede paralizar. Entonces lo que tenemos que empezar es afrontar el miedo. Una de las maneras, vuelvo a repetir, de entrada es alguna estrategia que nos claro. dé tranquilidad, seguridad. Y, Que podríamos, sí, Kevin. no, perdón que te cortara, pero lo que iba a preguntarte era si, entonces, si el miedo, digamos, si la soledad es algo que tengo en la mente, el miedo se presenta, ¿no? Como respuesta. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué debo hacer? Digamos, eh, buscar otras tribus o estar cómodo conmigo mismo. O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta cuando se presenta este miedo, esta ansiedad por la soledad? O sea, ¿por dónde debería ir un poquito? Serie uno, a bajar la ansiedad que nos provoque estar solos, que es lo que mencionaba, Ujú. estrategias de relajación para poder afrontar este miedo que se está desencadenando. Segundo paso, empezar a ver mis patrones de pensamiento. Y tercer paso, cuando ya me establecí como un yo, puedo establecer una relación y convertirme en un nosotros. Porque de otra querer, como dice, sacar un clavo con otro clavo, es decir, me voy a buscar otra tribu, otra relación para que subsane el que no pertenezca a esta tribu y voy a seguir repitiendo mis mismos patrones y en un momento tribu voy a volver a experimentar soledad en esa tribu. Mientras no esté yo bien conmigo mismo, no puedo establecer una relación sana con unos Perfecto. otros. Que a lo mejor puede sonar, bueno, entonces, ¿esto cuándo lo voy a lograr? Pues empezamos dando el primer paso. Exacto, exacto, porque creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Sientes soledad, sientes miedo, entonces el Sí, miedo te hace a ejercer cierta presión, a cambiar tus comportamientos para siempre caer bien, siempre estar en los grupos correctos, siempre hacer más amigos, ¿no? Para no sentirte solo, pero llega el día, estás en el grupo y sigues sintiéndote solo, a pesar que estás en esa nueva tribu. Entonces, ese no es el origen de la, digamos, de
cómo vas a eliminar esa soledad, ¿no? Viene de ti mismo, como mencionas, ¿no? De estar en paz contigo mismo y no, digamos, guiarte por el miedo, ¿no? Otra pregunta importante que menciona aquí Daniel es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando siento que no encajo en ninguna tribu? ¿Qué Viene pasa si no precisamente, encajo en grupos, con personas? ok, hay que explorar definitivamente cómo fue relacionarnos. Y bueno, siempre los psicólogos pareciera que siempre nos vamos hasta echarle la culpa a los papás y cómo nos criaron. Pero definitivamente la primera relación que tenemos y cómo aprendemos a establecer vínculos es a través de las relaciones con nuestros padres o con nuestros cuidadores. Entonces es probable que hay gente que tiene una predilección por estar solo, pero ojo cuando realmente nos estamos aislando, porque en realidad por naturaleza, biológicamente hablando, el cerebro necesita de la interacción con el otro para poderse desarrollar íntegramente. Niños que no son vistos, que no son cargados, que no son estimulados a través del contacto físico, son niños que no se desarrollan adecuadamente. Y cuando somos adultos, a veces nos cuesta trabajo establecer relaciones interpersonales y sentimos que no pertenecemos en algún lado. Tendríamos los psicólogos a relacionarme. Y una vez que lo voy identificando, es probable que empiece entonces a reconocer con qué tipo de grupo o qué tipo de tribu puedo decir, wow, aquí soy, aquí pertenezco. Ujú. Entonces, digamos, se podría decir que todos pertenecemos a una cierta tribu y no deberíamos Sí, forzar el hecho de estar en una tribu. Simplemente eh, es conocerse a sí mismo para encajar y entrar en esta tribu que realmente resuena conmigo, ¿no? Porque muchas personas tratan de forzarse encajando y forzarse a entrar en estos grupos, pero no necesariamente ese es el camino, ¿no? así es, porque de hecho la cultura y las tribus, las pertenencias se van formando a partir de nuestras propias creencias, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, sucede en las familias, que hay familias que tienen una serie de creencias y de repente un miembro de la familia no comulga con esas creencias. Y entonces empieza a haber un choque en donde la familia siente que él es un extraño y él no siente que pertenece. Entonces, es ahí donde identificar qué es lo que creo, qué es lo que quiero, cuáles son mis patrones de pensamiento, vuelvo a repetirlo, e identificar en dónde yo pertenezco. Entonces, por eso es que partimos del yo para convertirnos en un nosotros. Por eso hablamos del placer de estar conmigo, que es lo que me permite conocerme. Y a partir de conocerme, puedo entonces yo identificar con quién o cómo me debo yo de relacionar. Claro, con quién soy más Que compatible, ¿no? ¿Con quién soy más compatible? ¿Con quién me siento visto? ¿Con quién me siento seguro? Es Mm. esa parte, eso es muy importante. O sea, todos los seres humanos, desde pequeños, sentirnos vistos, que alguien nos ve, sentirnos seguros, que alguien nos acompaña. Si no se dan estas tres condiciones, lo más seguro es que experimentemos soledad. Lo peor del caso es que queremos a fuerza encontrar esas tres, a veces en el lugar equivocado. Y eso todavía realidad porque nadie me entiende, nadie me comprende. Exacto. Bueno, sigamos aquí con los temitas que tenemos. El Seguimos con siguiente los punto es, temitas. sí, el siguiente Es punto es soledad crónica. la soledad crónica. Oye, perdón, creo que me Dime. ganó el sol. No sé si prendemos la luz, me dan un segundito, Sí, cómo me estoy viendo? ¿Sí? sí, Un sí, segundito. no te preocupes, no te preocupes. Eh, Esto es muy orgánico. Pensé No que te íbamos a preocupes. aguantar la luz del día, pero no. Perdón. Bueno, la soledad, precisamente lo que estamos mencionando, Kevin, cuando queremos, insistimos en pertenecer a un grupo o que un grupo o una persona me dé lo que yo necesito, la soledad se empieza a convertir en un tema crónico.
Este tema de la soledad crónica no solamente tiene efectos importantes en el tema emocional, sino también en el tema fisiológico. Personas que se experimentan solas tienden a tener problemas de corazón y sufrir infartos a edades mucho más tempranas que personas que no se experimentan solas. También está relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el darnos cuenta realmente que estamos experimentando soledad y empezar a buscar la manera de afrontarla, de darme cuenta que me da miedo estar solo y que ese miedo a lo mejor me está llevando a tener conductas que no están siendo buenas para mí, ni para mi persona, ni física, ni psicológicamente. Porque mientras no desarrolle habilidades para poderlo afrontar, aunque siga acompañado, voy a seguir solo. Entonces, la soledad se va convirtiendo en un tema crónico. Y además, como mencionaba, se detona el miedo, se detona el estrés de que yo voy a estar solo. Y entonces también empezamos a tener conductas defensivas. Si observamos, y además también en el tema, por ejemplo, en las películas, podemos observar que las personas solas las dibujan o las presentan como personas gruñonas, de mal genio, muy defensivas. Y eso es lo que va sucediendo, porque como estoy experimentando miedo, se activa mi respuesta de estrés. Y una de las maneras en las que se activa la respuesta del estrés es que me tengo que defender. Mi conducta empieza a ser cada vez más arisca. Me empiezo a ser muy sensible a los temas sociales, a la manera en la que la gente se está relacionando, pero como yo ya traigo el chip de que no pertenezco y yo estoy solo y nadie me entiende, malinterpreto las conductas del otro. Entonces, pienso que a lo mejor el otro está hablando mal de mí, pienso que no me está haciendo caso, y eso hace que entonces el sentimiento de soledad se haga todavía más profundo, más miedo más miedo me da estar solo, pensar que me voy a quedar abandonado, más me duele el cuerpo, más me voy enfermando, y este es un círculo vicioso. Y Exacto. ahora, ojo con lo siguiente, con esto mismo podemos llegar a tener dos tipos de conductas. Una de ellas, como ya les menciono, que es la parte defensiva, en donde voy a estar actuando de una manera en la que voy a estar rechazando a la gente y, claro, seguir reforzando mi creencia de que nadie me quiere, de que yo estoy solo, esto es lo que se conoce como la profecía autocumplida. O por el contrario, puede ser que con tal de que no me dejes, yo hago lo que tú quieras. Con tal de que no me dejes solo, con tal de que no me abandones, yo soy capaz de complacerte, de satisfacer todas tus necesidades y poner al lado mis propias necesidades con tal de no estar solo. Y esto es todavía mucho más riesgoso para nuestra salud física y nuestra integridad. Entonces, ese es un gran problema, que por no estar solos somos capaces de hacer cualquier cosa. Exacto. Y justo muy relacionado a las preguntas anteriores, pero quisiera levantar esta pregunta de Liliana que dice, ¿por qué a veces nos sentimos solos, incluso cuando estamos acompañados, en una relación de pareja, con la familia o amigos? Entonces, esta es una pregunta que parece similar, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si estás con una pareja, hubo una fase de preselección, ¿no? En esta fase, para elegir a tu pareja, ya sabes cómo es, viviste una etapa de enamoramiento, de conocerse, etcétera. Entonces, tienes un feeling de esa compatibilidad, ¿no? Y lo mismo con la familia nuclear, ¿no? En este caso, podemos verlo como nuclear, que es esposo, hijos, es finalmente tú quisiste formar esta familia o pudiste haberlo hecho en piloto automático, no lo sé, pero mi punto es, si te sientes solo en una relación de pareja o en familia, eh, creo que eso va mucho más atrás, ¿no? Ha sido decisiones pasadas que tomaste que te llegaron a un punto donde sientes esta soledad, ¿no? Pero ¿cómo es en ese caso de parejas, familia, que finalmente hubo una etapa clara de, ok, con esta persona me quiero casar, ok, con esta persona quiero tener una relación? O sea, sí hubo una evaluación, por decirlo así, ¿no? Bueno, básicamente en el tema de la selección de pareja,
es fascinante el tema del enamoramiento, ¿no? Y entran factores tanto psicológicos como fisiológicos. Pero básicamente lo que tú dices, Kevin, es efectivamente podemos percibir la conducta de la persona y podemos darnos cuenta si somos compatibles o no. Pero en muchas ocasiones, en eso solo, esta persona me deja, que a veces no pasa por nuestra mente a nivel consciente, sino que esto es a nivel totalmente inconsciente, ¿no? Y todo lo tapamos a través de que es que estoy enamorado, es que lo quiero mucho, y entonces en ese momento, pues lo que estás buscando es satisfacer una necesidad, que es la de tener una pareja. Pero eventualmente, si no son compatibles, en algún momento vas a empezar a experimentar soledad, porque no te vas a sentir visto, porque no te vas a sentir seguro, porque no te vas a sentir acompañado. Con las y una vez que esta familia ya tiene hijos, también viene un tema en donde qué tanto has sabido expresar tus necesidades, pero todavía más aún es que tanto estás consciente de tus propias necesidades. Es aquí donde entonces es muy importante este proceso de conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta si la calidad de la relación que tenemos, a pesar de que sea la familia, es realmente el lugar en donde yo tengo que estar o cambiar mi relación con ello. Con Exacto. esto no quiere decir, pues me voy de aquí, me voy a buscar otra tribu. No, explora primero en dónde son compatibles, qué se puede rescatar, qué se puede transformar. Y si hay ocasiones en donde el tema está agotado, entonces ya empezaremos primero a definir lo que tú necesitas para entonces establecer una nueva relación, Claro, un pero nuevo vínculo. a lo que voy es que qué increíble el cuerpo humano para soltarte esta alerta, ¿no? La soledad finalmente es una alerta que te dice no estás en el lugar correcto, con la persona correcta o en el ambiente correcto, haz algo al respecto, ¿no? Es como que tu cuerpo te da señales y te dice ejecuta algo porque no está funcionando claramente lo que estás ejecutando. Entonces cambia de plan. Entonces, eso me parece increíble, ¿no? Cómo tu cuerpo a través de emociones te direcciona hacia donde realmente debes ir, ¿no? Es realmente fascinante. Eh, Es fascinante, pero que te interrumpa, Kevin, y sí, es también esta parte en donde me gustaría mencionar que pasamos demasiado tiempo en la mente, imaginándonos escenarios, deseando que sucedan las cosas, que mi pareja sea de una manera determinada o quejándonos de que no lo sea, pero estamos en la mente y no nos estamos dando cuenta las señales que biológicamente el cuerpo está enviando de la calidad de nuestra relación. sí, de acuerdo. Eh, seguimos. Y acá tenemos la pregunta, ¿qué hacer si te sientes solo? La gran pregunta. La gran pregunta, ¿qué hacer si te sientes solo? Bueno, primero me gustaría dar algunos tips psicofisiológicos en este tema que estamos hablando de la biología, ¿no? Y nuestro cerebro es fascinante y hay cosas que él no reconoce entre realidad y fantasía. ¿A qué me refiero? Y eso es algo que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, una de las maneras en las que podemos darnos confort y darnos apapacho a nosotros mismos en estos momentos en que nos sentimos solos es con el dorso de nuestra mano cerrar los ojos y hacernos pequeñas caricias en nuestra cara. Y si esto lo acompañamos con observar y sentir nuestra respiración, va a bajar nuestro nivel de estrés y va a disminuir la sensación de estar solo. Colocar nuestra mano en el pecho o en el abdomen y sentir el calor transfiere a nuestro cuerpo y enfocarnos en la respiración ayuda también a bajar esta sensación de ansiedad, de estrés, de miedo. Y esto es muy importante porque una vez que bajamos los niveles de estrés en nuestro cerebro, el cerebro va a poder tener mucha más claridad de hacia dónde debe actuar y qué es lo que tiene que hacer. Que otra de las cosas, una vez que hemos buscado esta situación de bajar nuestros niveles de estrés, que puede ser a través de estas dos pequeñas estrategias, la siguiente parte sería realmente revisar qué es lo que yo necesito.
qué es lo que yo estoy sintiendo que en esta tribu, en esta relación, no estoy recibiendo? Y no propiamente para pedirle al otro que me lo dé, sino ver de qué manera puedo yo a mí misma darme cuenta cuál es mi patrón de pensamientos y cómo mi conducta está, que esta experiencia de soledad se esté recrudeciendo o puede ir transformándose en algo diferente. Entonces, una de primero, como ya les mencioné, algunas estrategias psicofisiológicas y la otra, identificar nuestro patrón de pensamientos con esta emoción, a qué conducta me está llevando. Y esto es, podemos hacerlo tan sencillo como, ¿qué es lo que siento? ¿Y qué es lo que siento más que nada fisiológicamente, físicamente? Me duele el corazón, me tiemblan las manos, se me seca la garganta. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué pensamientos me surgen? ¿Qué voy a hacer si me quedo solo? ¿Qué va a suceder si esto? ¿Y qué conductas son las que estoy detonando con esto? Y entonces poder cambiar mis conductas. Esa es una de las maneras en la que podemos ir afrontando este tema de sentir. También, otra de las maneras es, si nos damos cuenta que nuestro patrón de pensamiento, si es mucha la ansiedad, pedir ayuda. Indiscutiblemente buscar ayuda de un psicoterapeuta, de alguien que nos ayude a interpretar por qué me surgen estos pensamientos, por qué me surgen estas necesidades de establecer esta calidad de relación, por qué siempre tropiezo con la misma piedra. Entonces, a partir del autoconocimiento y de esta exploración es como podemos empezar a afrontar la soledad. Y una vez que eso suceda, podemos empezar a establecer vínculos con otras personas. Y aquí me gustaría mencionar algo importante. En este tema de la pandemia, personas que se estén experimentando solas en este momento, una de las maneras es, como ya les mencioné, estas pequeñas estrategias psicofisiológicas, y la otra, empezar a establecer vínculos, empezar a buscar aquellas personas, amigos, enviarles un pequeño mensajito de cómo estás, cómo te sientes, empezar a abrir la comunicación para empezar a establecer nuestra conexión de redes en estos momentos en donde quizá nos podemos estar sintiendo solos por el tema de la pandemia. Buenísimo. Y justo acá tenemos un comentario de Enrique que dice, tengo 60 años y a través del tiempo aprendí a identificar mis miedos y trabajarlos, es decir, controlarlos, inclusive a veces confrontarlos. Aprendí a través de los años a manejar mi soledad y ya no sentirme solo, triste, deprimido. Aprendí también a manejar mis emociones. Entonces, bueno, es un claro ejemplo, Enrique, te felicito, que es este tema de identificación de patrones de pensamiento, ¿no? Finalmente Enrique pudo encontrar ese patrón y de alguna manera vivir de una manera sana, ¿no? Con esos pensamientos y decir, ok, este es mi patrón de pensamientos, estas son las cosas que yo espero vivir, quisiera vivir, me hace feliz vivir y manifestarlo de su propia manera, ¿no? No necesariamente con una persona al lado, con una pareja, ¿no? Como dicen estas películas, todas las líneas en las publicidades, ¿no? De que encuentra la felicidad en la otra persona, etcétera. Finalmente creo que por lo que menciona, la felicidad debe venir de uno mismo, ¿no? Entonces creo que finalmente la pareja complementa, potencia, ¿no? Esa felicidad, pero el 90% tiene que venir de uno mismo, ¿no? Así es, Kevin, y felicidades, porque realmente este tema de poder encontrar, sentirse a gusto consigo mismo y poder superar el tema de la soledad, creo que es una de las grandes cosas que los seres humanos estamos buscando, ¿no? El poder ser felices, y nos damos cuenta que es un tema de habilidades y es un tema de, como todo lo que aprende es practicar, practicar, practicar. Y sí, no necesitamos, hay la soledad en compañía, como lo hemos mencionado, y hay también el sentirme acompañado a pesar de que esté físicamente solo.
Y eso Ujú, es algo que muchas personas han experimentado ahorita durante la pandemia. Se han hecho, por ejemplo, ahorita en el webinar, que somos más de 130 personas que estamos aquí platicando y donde estamos acompañados, estamos hablando de un tema que nos interesa a todos y podemos saber que hay otras personas alrededor que están también poniendo atención a ello. Entonces, no soy la única persona que puede estar experimentando soledad, hay ujú. muchos más y que hay gente que está buscando también alternativas. Entonces, es la manera en la que puedo yo saber que estoy acompañada. Exacto. Y solo para cerrar la idea del patrón de pensamientos, y ahí lo apoyo la idea con las preguntas de Ángel y María del Carmen, que dicen, finalmente, ¿cómo puedo conocerme a mí mismo más? ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? ¿No? Finalmente, ¿cómo llego a identificar este patrón de pensamientos que finalmente me van a dar un norte hacia dónde debo ir? ¿No? Bueno, uno, la respuesta es, los procesos psicoterapéuticos es eso, es un proceso de autoconocimiento. La práctica de mindfulness, que es a lo que yo es a lo que yo me dedico, en la práctica de mindfulness lo que hacemos precisamente es entrenar a nuestra mente a enfocarse en el momento presente. Y básicamente desde este momento presente es como sentarte y observar cómo pasan tus pensamientos. Generalmente solamente estamos pensando, 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 o sea, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que deseo, y estamos ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Pero casi nunca nos detenemos y damos un paso atrás para poder observar los pensamientos, como si estuviéramos viendo una película. Y eso es lo que hace la práctica de mindfulness. La práctica de mindfulness lo que hace es tomar este pasito atrás y observar tus pensamientos pasar como si fueran una película. Y lo fascinante de este asunto es que tú puedes, una vez que sientas a observar los pensamientos, te empiezas a dar cuenta que tienes así como tienes tu playlist de música, tienes tu playlist de pensamientos y tienes tu top 10, que en esencia son los mismos pensamientos disfrazados de diferentes formas o de diferentes expresiones. Entonces, a partir, en concreto, es a partir del proceso psicoterapéutico, la práctica de mindfulness también nos enseña a identificar cuál es mi patrón de pensamientos y poder evaluar si ese patrón me está siendo útil o no. Mira, qué interesante lo que mencionas. Me gustó la analogía del playlist top 10 de Spotify, pero de pensamientos. Y finalmente es, ok, de los miles de millones de pensamientos que tengo, estos son mis top 10. Para llegar ahí, gran esfuerzo, ¿no? Y una vez que ya estás ahí, Sí, es empezar a decir, la canción o el pensamiento uno, ¿me suma o no me suma? ¿Y qué debo hacer? ¿No? Pensamiento 2, ¿me suma o no me suma? ¿Qué debo hacer al respecto? Y empiezas a ejecutar ciertos pensamientos que debes hacer o que lo estás aplazando, o algunos simplemente los eliminas para bien, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio es finalmente trabajar con tu patrón de pensamiento, ¿no? De una manera gráfica, ¿no? Para que los oyentes lo tengan más claro. no, y Buenísimo. además déjame decirte que la mente funciona como Spotify. O sea, así como Spotify te manda de que de acuerdo con tus preferencias te recomendamos estas canciones, tu Exacto. mente te dice, de acuerdo con tus preferencias y lo que siempre piensas, te recomiendo los siguientes pensamientos. Y en esencia es lo mismo que siempre estás pensando, que tu top 10. Perfecto. Seguimos. Beneficios de estar contigo mismo. Beneficios de estar con nosotros mismos es de verdad, uno de los grandes beneficios es podernos conocer. Eso es algo que siempre nos han dicho y nunca nos han enseñado cómo, ¿no? Pero cuando podemos aprender a estar con nosotros, básicamente, como estábamos mencionando hace un instante, poder conocer mi top 10 de pensamientos, cuál es mi playlist, el poder reconocer tu respiración, el poder sentir tu cuerpo, empiezan a bajar tus niveles de estrés, empiezas a sentirte bien contigo dentro de tu piel, empiezas a reconocer cuáles son tus necesidades, empiezas a poder identificar si el grupo en el que están ayudándote a complementar o no tus necesidades o si estás en el lugar correcto. Poder estar bien contigo mismo es básicamente poder estar en paz con la vida.
Y a partir de eso, empiezas también a desarrollar de poder reconocer tus necesidades, pero también empiezas a reconocer a las necesidades del otro. El ser humano es el único animal que puede sentir al otro, o sea, que puede sentir y por más o menos poder mapear la mente del otro. Y a partir de ello es como podemos empezar a establecer relaciones con las otras personas. Estos momentos de solitud son los momentos, son la gran joya en donde puedo descansar y a partir de ello poder establecer una hermosa relación interpersonal. Buenísimo, buenísimo. Y acá tenemos el siguiente punto que es, conoces y regulas tus emociones. Precisamente es esto que estábamos mencionando. Cuando tú empiezas a reconocer cómo reconocemos nuestro patrón de pensamientos, podemos también identificar cuáles son las emociones que principalmente estoy sintiendo. Y también nos vamos a dar cuenta que tenemos un playlist, o siempre nos estamos enojando, o siempre estamos tristes, o siempre hay unas emociones que siempre son de manera predominante. Entonces, cuando las conocemos y las podemos regular, a partir de este conocimiento, cuando empiezo a identificar qué es lo que está sucediendo en el mundo exterior y cuando llega a mí, qué es lo que me está detonando. Me está detonando enojo, me está detonando frustración, me está detonando tristeza. ¿Cómo responde mi mundo interior? Y hablando de mi mundo interior, me estoy refiriendo a mis emociones, a mis pensamientos, de lo que está sucediendo en el mundo alrededor. Cuando tú me pones una carita medio rara, ¿cómo lo interpreta mi mundo interior? Y entonces poder responder a ello de una manera mucho más proactiva, más que reactiva, en donde de esa manera o con enojo, o con rechazo, o en el plan de víctima. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios de podernos conocer a nosotros mismos. Y Ujú. también otro de ellos, no sé si haya preguntas ahorita, Kevin, Sí, continuamos. termina la idea y te voy a mencionar unas preguntitas que tengo aquí anotadas. Sí, precisamente, y eso es lo que es muy interesante. Y lo que sonabas, cómo el cuerpo nos manda señales, las emociones es una señal del cuerpo. La emoción es una respuesta psicofisiológica. No es algo que sucede quién sabe en donde me sucede como una maldición o algo sobre lo que yo no tengo control. La emoción es una respuesta de nuestro cerebro y como toda respuesta empieza a subir, crece y como toda respuesta empieza a bajar. Es decir, no siempre voy a estar enojado, aunque quizá siempre esté experimentando enojo, pero Claro, yo lo puedo regular. digamos, el pensamiento es el origen, ¿no? Y la consecuencia sería las emociones, digamos, lo que piensas es lo que sientes, ¿no? Entonces, si de estos 10 pensamientos top que tienes, 9 de 10 son deprimentes y ansiosos, estás viviendo una vida de 90% ansiedad y depresión, así de simple, ¿no? Entonces es Así de cuestión simple. de autorregular esos 10 para un poco mejorar ese porcentaje, ¿no? Eh, y justo va de la mano acá con unas preguntitas que he anotado súper interesantes, que dice Daniela, dice, yo siento que soy muy selectiva en la elección de compañía en general. Siento que no encajo con ciertas personas y que al no ser compatible en cuanto a personalidades. No me siento cómoda, necesito yo encontrar algo interesante en las personas. No es fácil para mí estar en cualquier tribu. En este caso, ¿qué opinarías, Evelina, sobre la posición de Daniela de siempre estar constantemente incómoda en grupos? Eh, Regresaríamos a lo que conversamos al inicio, ¿no? De conocerse más, autoconocimiento, lo que realmente ella eh, busca, ¿no? En las personas. Claro, aquí tendríamos que ir un poquito más atrás del pensamiento e irnos a la creencia, que va desde qué es lo que cree ella de sí misma, qué es lo que espera de sí misma y por lo tanto qué es lo que está esperando del otro. Porque además, muy interesante lo que decía,
tienen que decirme algo interesante. Exacto. Entonces, aquí es parte de nuestras creencias, ¿qué es lo que estoy esperando yo? A veces soy perfeccionista, también en esta necesidad de pertenecer. Si yo aprendí que no debía yo de tener ningún error, y entonces si yo no soy perfecta, que esto es muy común y sucede con los adolescentes también, es que yo tengo que ser perfecto para poder pertenecer al grupo. Y si no soy perfecto, mejor ni me acerco. Entonces hay chicos y personas que se empiezan a aislar porque piensan que no son perfectos. Y hay otros que están esperando también la perfección. Entonces, si el otro no le da la perfección, entonces ya no me siento cómodo. Porque entonces precisamente esta creencia hace que mi cuerpo no se sienta cómodo. Entonces, yo no me siento que estoy bien en ningún lado. O sea, habría que yo le invitaría a que explorara qué es lo que ella está esperando de sí misma cuando esté en un grupo y qué es lo que está esperando de las tribus. Claro. Y eso en un proceso terapéutico puede ser un camino fascinante. Realmente me quedo sorprendido porque creo que en todas las masterclass, o sea, no importa qué tema hablemos, siempre llegamos casi a lo mismo, que es esta configuración de valores, de querencias de niño, ¿no? Entonces, si de niño tuviste cierta validación de cierto comportamiento, entonces siempre vas a buscar que se repita a lo largo de tu vida, como por ejemplo lo que menciona eh, Daniela, ¿no? De siempre esperar, digamos, que la otra persona le diga algo interesante, ¿no? Podrá ser que eh, desde joven configuró de una manera de que constantemente las personas le tenían que dar algo de valor para sentirse ella en su entorno feliz, ¿no? Validada, ¿no? O sea, digamos, es una programación que probablemente pudo haberla tenido de niños, ¿no? Finalmente, a lo que voy es que todo lo que vimos de niños y esas validaciones, mini validaciones o lo que fuera, nos afectan a gran escala, de adultos, a gran escala, ¿no? Indiscutiblemente, o sea, a final de cuentas, ¿de dónde aprendemos a relacionarnos? Y es esta parte que Exacto. hablamos, el ser humano depende de sus cuidadores, a diferencia de otros animales, dependemos de nuestros cuidadores por mucho tiempo para ser alimentados, para poder sobrevivir, para que nos cambien el pañal, para podernos regular emocionalmente. Y son estos cuidadores los que nos van enseñando nuestros patrones. Y literalmente, pues haz de cuenta que les entregaron una cajita con cables y les dijeron, este es el cerebro y tú conéctalo pues a partir de tu experiencia. Y se quedan conectados esos cables y son las rutas que vamos a estar repitiendo cuando somos adultos. Pero aquí la maravilla, y esta es una parte que es fascinante, es que este cerebro puede ser reconfigurado. Tú ya de adulto puedes definir qué tipo de cerebro quieres tener y qué tipo de relaciones quieres tener, lo que se conoce como neuroplasticidad. Y es en donde todas estas estrategias de los psiquiatras, los psicólogos, podemos ayudar a las personas a poder reconfigurarlo y poder tener una vida mucho más plena, más satisfactoria. Y de verdad, no como en el poema que dice Mary Oliver, ir caminando 100 millas arrastrándonos, ¿no? O sea, no tenemos que Exacto. arrastrarnos. Sí, Hay muchas maneras en las que podemos salir adelante y sentirnos bien con nosotros mismos y establecer vínculos con las personas. sí, al final del día estas configuraciones que tenemos que nos llevan a los patrones de pensamientos, no necesariamente lo elegimos nosotros, sino llegan por el ecosistema, por el ambiente, por las amistades, etcétera, y por estar en piloto automático se quedan en nosotros y así vivimos por años. Entonces, no es algo que necesariamente lo elegimos, ¿no? A veces simplemente están ahí, las adaptamos como parte nuestras y seguimos avanzando y no nos damos cuenta hasta que explotemos en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, muy interesante. Así que vamos a seguir porque estamos con el tiempo un poquito apretado. Sí, que siempre vamos. Sí, vamos Bueno, al y ya punto de... Sí, dime, Belina. mencionábamos, identificas tus Sí. necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú. necesito? Que ese es un tema, además culturalmente, en estas sociedades nos han enseñado que nuestras necesidades no son importantes, que tienes que poner por adelante la necesidad del otro. Y vamos por la vida. Y esto, por ejemplo, en las familias, sobre todo
las mamás hoy en día, en este momento de la pandemia, en donde muchas mujeres se han convertido, que están trabajando en casa y cuidando a la familia, y se sienten solas porque no han podido expresar cuáles son sus necesidades. Entonces, algo muy importante es identificar qué es lo que yo necesito y darle valor a mis necesidades y podérselas expresar al otro. Y algo muy importante, no tanto para que el otro las satisfaga, sino para que yo tenga identificado qué es lo que yo necesito y a partir de ello podamos negociar si realmente continuamos en esta relación o establecemos una relación. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Qué es lo que yo necesito? No es egoísmo, es un proceso de autoconocimiento. Por eso lo hacemos cuando estamos solos, cuando estoy yo con mi mente, con mi cuerpo y me puedo plantear, ¿qué necesito? ¿Qué necesito y cómo puedo yo cuidar de mí mismo? Exacto. Y el otro punto es, desarrollas la sensibilidad a las emociones del otro. Que es también lo habíamos mencionado. Cuando tú empiezas a identificar tus necesidades y empiezas a bajar tus niveles de estrés, empiezas a desarrollar lo que se conoce como compasión. Y no digo empatía, porque los seres humanos somos empáticos desde que nacemos. Simplemente baste ver a los niños cuando son pequeñitos y si tú haces un gesto de estar llorando, los niños se van a acercar a ti para tratar de consolarte. No sé si lo has visto. O sea, los niños chiquitos, si tú ven que están llorando, ellos vienen, se acercan y te consuelan. Sin embargo, la parte de la compasión es darme cuenta del sufrimiento del otro, darme cuenta de la necesidad del otro. Y entonces también puedo yo empezar a establecer esta relación en donde yo estoy aquí para ti. Y eso Exacto. solamente se da cuando primero tienes compasión para ti mismo. Si no, es algo que no puedes brindar a los demás. Y esto es algo que se va desarrollando a partir de estos elementos, ¿no? Disminuir el estrés, hacer un proceso de introspección, darte cuenta de lo que realmente necesitas. Y tú venías mencionando varias veces el tema, dejar de vivir en piloto automático. Ujú. Sí, yo de hecho siempre tengo esta definición en mi cabeza de empatía y compasión, que bueno, empatía es ponerse en los zapatos del otro y compasión es, ok, una vez que ya estoy en el zapato del otro, hago algo al respecto. Pero como bien dices, ¿no? Para hacer algo al respecto y llevar a ese nivel de compasión, tú no puedes, o sea, tú tienes que ya haberte descifrado hasta cierto punto, si no, no puedes hacer algo al respecto, ¿no? Digamos, no necesariamente genuino, eh, no necesariamente resuena contigo, porque todavía te falta un poco conocerte, entenderte, ¿no? Entonces, el nivel de compasión sí es importantísimo, pero previo a eso, como mencionas, es este autoconocimiento para ejecutarlo de manera correcta, ¿no? Porque de otra manera, si nada más te quedas en el tema de la empatía, es altamente estresante y es Exacto. agotador. Entonces, sí es el tema de realmente identificar. Y a partir de todo esto es como realmente pasamos del yo al nosotros, en donde es una mutua identificación y lo que tú mencionabas es este acompañamiento, en donde yo, nadie, esta será la mediana, hablando de relaciones de pareja, ¿no? Sino que realmente somos totalidades, somos seres humanos que compartimos nuestra humanidad. Y dentro de compartir esta humanidad implica la imperfección, implica hay sufrimiento, compartimos esta humanidad. Y eso es lo que hace que tengamos relaciones interpersonales significativas. No buscando que el otro satisfaga mi necesidad o quedarme con el otro porque tengo miedo de ser abandonado, sino que realmente desde de esta totalidad, de este conocimiento que tengo de mí mismo, puedo entonces establecer una relación interpersonal. Eso es algo muy Claro, valioso y o eso sea, es a digamos, partir de cómo se van configurando, ¿no? tus relaciones Sí. interpersonales se van a volver más ricas a lo largo de tu vida mientras tú te conozcas más, ¿no? Mientras que tú tengas bien identificados tus patrones de pensamiento, mientras que tus patrones de pensamiento estén filtrados, ordenados de la manera correcta y un 90% te transmita emociones de felicidad, calidez, tranquilidad, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? Y quería seguir leyendo unas preguntitas que están buenísimas.
estamos con el tiempo un poquito corto, pero Ay, sí. eh, dice, Angélica menciona, ¿el miedo a estar solo tiene algo que ver con el abandono en la infancia? Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Sin entrar mucho, sí, tiene que ver. Si de niño nos enseñaron o vivimos abandono en donde no fuimos vistos, no nos sentimos, son patrones que de adulto empezamos a llevar con este miedo, porque recuerden que el miedo al abandono significa para el cerebro no sobrevivir. Y entonces de adultos repetimos la pauta y muy probablemente se hayan desarrollado ya conductas compensatorias, es decir, voy a tener ciertas conductas para que no me abandones y eso provoca mucha infelicidad. Buenísimo. Nuevamente, ¿no? A la configuración que tenemos de un inicio joven de nuestras vidas, algo increíble. Eh, y acá menciona Cassandra, ¿no? Yo realmente quiero dar un giro a mi vida. Siempre fui de la conducta complaciente o pasiva. Llevo un año sin tener pareja, mi primer y único tiempo soltera. Ya no deseo tener pareja y quiero reconstruirme en el amor romántico. Sin embargo, tengo un poco de miedo porque soy una persona muy dependiente. Ok, Qué bella pregunta y bueno, son varias cosas ahí. Uno, aprovechar este momento de estar solo para hacer esto que estamos hablando, este conocimiento de sí mismo. No me quiero volver a enamorar porque tengo miedo de que me abandonen, es prácticamente darse ya por muerto, o sea, de que no quiero vivir porque algún día me voy a morir, ¿no? Es no querer vivir algo que no sabemos si va a llegar. Entonces, parte de la experiencia de la vida es esto. Y en el tema del enamoramiento hay una frase que me encanta, que dice, hay que enamorarnos tantas veces hasta que nos salga bien. O sea, es una parte de la experiencia. Y básicamente en este momento en el que ella está sola, es un muy buen momento para explorarse, para conocerse, para sentirse bien dentro de su piel y dejar entonces que poco a poco se vayan experimentando el amor romántico. Hola. Ok. Ah, sí, Kevin, te había perdido, perdón. perdón, disculpa, se desconectó. Sí, la tecnología, eso es también parte de lo que tenemos que adaptarnos en estos momentos, ¿no? La luz, el que nos conectamos, así es la vida, esta es la experiencia de vida. Sí, ahí nos quedamos en la pregunta, ¿no? Del tema de estar solo un tiempo, no tener una relación, como bien menciona em, Sandra, ¿no? Em, Y, y manejar el miedo a que qué tal si no funciona. Si no lo intentas, nunca lo sabrás. exacto. Y el camino más fácil es simplemente, ok, dejo de hacerlo y sigo otro camino porque es lo más fácil, ¿no? Claro, evitar. Y a la larga, Evitar, no ¿no? funciona. Y bueno, para Hola, cerrar, la última sí. pregunta de Lude, que es, lo único que le pido a mis amigos es que no me fallen y al final me vienen fallando. Por eso no creo mucho en la amistad. Las expectativas, cariño. Revisa cuáles son tus expectativas. Si tenemos, si no son, es decir, el esperar que otra persona llene mis expectativas, lo único que vamos a lograr es precisamente frustración. O sea, esa es una expectativa. Y las probabilidades que la gente te falle son muchas, porque nadie es perfecto. Y porque además nadie conoce exactamente cuáles son tus necesidades. Entonces, en este sentido, yo te invitaría a vive la amistad, disfrútala, explora. Y quizá vas a ir aprendiendo también a seleccionar con qué amigos estás mucho mejor que con otros. Porque también ahí hay patrones en donde siempre me fallan y lo más seguro es que es este patrón de pensamientos que te va a llevar a la conducta de buscar ese mismo tipo de amigos para llegar nuevamente a esta profecía autocumplida. Me fallaron, lo sabía. Exacto. Es como que tu mente te hace el huequito, ¿no? Y tú dices, Sí, no, nunca más voy a entrar a ese huequito. No, nunca más voy a seguir adelante. Y adelante ves, oye, esto es otro huequito.
pero igual sigue siendo el mismo hueco y te metes en el huequito, pero al final sigue siendo el mismo huequito, ¿no? O sea, creo que la mente te hace trampas para llegar finalmente al mismo resultado, ¿no? Porque ya estás configurado de esa manera y ni siquiera te das cuenta. Eso es lo más increíble, ¿no? El círculo vicioso, como dice Scar, tal cual, ¿no? Sí, sí. Es Eh, que aquí sí, a este comentario que tú dices, me gustaría, eso que te dices, un huequito y todo lo eso. Este huequito, imagínate que es un hoyo en una calle y todos los días caminas y sabes que hay un hoyo y te vas a caer. Hasta que un buen día decides tomar otra calle. exacto, exactamente. Bueno, eh, ahí lo dejamos porque ya estamos justo con el tiempo. Y bueno, Ya, Evelina, ya, te ya. quería agradecer por tu tiempo y el expertise. Quisieras dar un último mensaje, quisieras resumir la sesión brevemente. Claro, mira, uno, experimentar soledad es parte de la experiencia humana, es natural. Si te sientes solo, no te avergüences por ello. Date cuenta qué es lo que te provoca, si te provoca miedo. Aprende a regularlo, aprende a regular el estrés, establece estrategias para manejo del estrés y explora y define cuáles son tus necesidades. Y a partir de ello, empieza a configurar nuevas relaciones o rescata o restablece estas relaciones que ya tenías. Buenísimo. Y les quería comentar la sorpresita al final de este masterclass. Lo van a ver en el chat en unos segunditos. Y es básicamente la oportunidad de tener una orientación gratuita por 25 minutos con uno de los psicólogos de Terapify. Una oportunidad muy, muy interesante para conversar un poco sobre el reto que están atravesando, ¿no? Y, bueno, finalmente, invito a todos los oyentes que están el día de hoy a continuar este proceso de búsqueda de estabilidad emocional, ¿no? Eh, y lo podrás hacer tranquilamente a través de nuestra plataforma, donde podrás encontrar un psicólogo ideal para ti en caso lo requieras. A cualquier duda o consulta nos puedes escribir a través de este correo en pantalla. Y nuevamente, agradecerles por estos 60 minutos. A masterclass eh, se genera una conversación, unas preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Y por último, estar atento a nuestras redes para el registro de la siguiente masterclass que vamos a dar. Estamos haciendo masterclass todas las semanas, una vez a la semana. Y la próxima semana hablaremos sobre el control de ira, con la psicóloga Georgina Guerrero, que va a estar muy, muy interesante. Solamente quiero validar, pueden ver en el chat esta oferta que les mencioné de 25 minutos sesión de orientación. Me parece que sí lo pueden visualizar, perfecto. Así que dándole clic se pueden registrar para tener esta sesión de orientación totalmente gratuita de 25 minutos. Eh, no, gracias a ustedes, Natalia, Ivonne, Scar, Dora, como siempre, presente en todos los masterclass, gracias a ti. Buenísimo. Bueno, agradecerles mucho el tiempo brindado, así que con nosotros, hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, Chao. gracias.